Muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra sesión el día de hoy. Va a estar dividida en dos partes. La primera es revisar. Permítame un segundo, tengo que conectar el computador. Revisar el cronograma de actividades, empezando siempre por el cronograma de actividades de las sesiones y eh, luego hablar sobre las instrucciones de las actividades que ven empezar a trabajar a partir del día de hoy. Y la segunda parte ya sería hablar de las oraciones que he enviado que tienen errores y que vamos a trabajar en esos errores. Entonces voy a compartir la pantalla. Muy bien. Voy a entrar a cronograma del curso. Ok. Deben estar viendo en pantalla el cronograma de actividades. Nuevamente, las fechas son informativas. Esto lo hemos dicho desde el inicio del curso. Hasta el 21 de julio, pues trabajamos en un cronograma, en el Learning Activity 2 y en sus actividades, sus evidencias, su material multimedia. A partir del 22 de julio empezamos a trabajar el Learning Activity 3, el cual tiene las siguientes actividades y material. Material multimedia, What I Like About Technology. Las evidencias, Photo, My Favorite Movie. La evidencia interactiva, Technological Devices. La evidencia, Cell Phones for Sale. Nuevamente, Photo, My Favorite Movie. La evidencia Interactive Activity Technological Devices y la evidencia Cell Phones for Sale. La evidencia interactiva la desarrollan en plataforma directamente, como la han trabajado durante las actividades anteriores. El foro, quiero mostrarles algo antes de empezar las instrucciones de las actividades como tal. El foro My Favorite Movie, entonces vamos a ir a Activity 3, estamos en Activity 3. En las evidencias voy a encontrar las instrucciones del foro, aquí están las instrucciones del foro, y en la parte inferior está este botón Ver Foro. Yo puedo dar clic en este y puede que me abra, puede que no me abra. Esto es la configuración del elemento o del explorador o de sus computadores. Entonces, si ustedes dan clic y no pueden ingresar al foro, usted simple y sencillamente va a regresar al menú del curso. Vamos a regresar y va a ingresar al foro a través del link foros. Entonces, ingresa a foros y ahí va a encontrar el foro My Favorite Movie. Damos clic en responder para ingresar al foro y hacemos la participación en el foro. Entonces, nuevamente, si usted no puede ingresar a través del botón ver foro en la parte inferior de las instrucciones, regresa al menú del curso y da clic en foros para poder ingresar a el foro My Favorite Movies. Entonces voy a parar de compartir aquí y vamos a hablar directamente de las instrucciones de las actividades. Tengo entonces las instrucciones de la actividad My Forum, My Favorite Movie. En la parte superior tenemos las estructuras que se van a evaluar, ¿cierto? Entonces tenemos el uso del adjetivos terminados en ing o en ed, verbo to be, verbos conjugados para la tercera persona y pronombres personales. Todos estos temas los ven en el material de la actividad 3, material multimedia. Entonces es importante que desarrolle esa actividad. Es importante para usted y para su desarrollo de evidencias. ¿Ok? Esas son las instrucciones del foro.
La evidencia del foro se desarrolla en dos partes. Quiero que tengan en cuenta esto, son dos partes. Si usted desarrolla una sola parte y no desarrolla las dos, la evidencia está no aprobada. Si desarrolla la segunda parte y no desarrolla la primera, la evidencia está no aprobada. Tiene que desarrollar las dos partes de la evidencia. La primera parte de la evidencia, usted va a describir cuál es su película favorita. En el foro, usted va a ingresar y va a hacer su participación, ¿cierto? Va a describir su película favorita. Cuando usted va a hacer la segunda parte, usted va a ingresar al foro y va a hacerle una participación, un comentario a uno de sus compañeros, a uno de sus compañeros. Y con esa participación usted le va a hacer una pregunta. Entonces, la primera parte es hacer su propia participación, su propia descripción, y en la segunda parte es hacerle un comentario a un compañero. Si usted es la primera persona en participar en el foro, usted puede hacer la segunda parte del foro con la instructora. La instructora tiene una introducción en el foro, entonces usted puede hacerle preguntas directamente a la instructora, pero tiene que poner el nombre de la instructora para saber qué se refiere a esa persona. Pero si usted no es la primera persona a participar en el foro, usted va a encontrar a un compañero y le va a hacer una pregunta directamente a la participación del compañero. Es decir, va a hacerle un comentario. Usted va a dar clic en comentarios y va a hacerle la pregunta al compañero. No haga el comentario o la pregunta por fuera de la participación del compañero o como una secuencia nueva, porque el compañero no va a saber que usted le está haciendo preguntas. Entonces, eso es importante. Y además, a mí puedo calificar las dos partes, ¿ok? Entonces, esa es la primera y segunda parte. La primera, hacer su propia participación. La segunda, hacer su comentario. La descripción de su película que usted va a hacer en el foro debe ser bien corta. Miremos miremos esta ejemplo. Mire lo corto que es esta descripción. No se extienda en las oraciones porque primero siento que a veces, muchas veces al extenderse, les, como les, ay, how do you say that in Spanish? It promotes you, gives, lends you to, les da pie para que ustedes utilicen traductores o algunas otras herramientas para oraciones completas. Y pues si usted va a hacer traductores, va a usar traductores, pues traducen traductores por una palabra, eh, por una expresión, pero por oraciones completas realmente no vale la pena porque no va a ser un buen trabajo. Segundo, eh, se pierde cuando hacen oraciones muy largas o cuando hacen descripciones muy largas, se pierde el objetivo de esta evidencia, que es utilizar las estructuras a evaluar. Entonces, o la mayoría de las veces esto es lo que pasa. Entonces, es importante que tengan en cuenta utilizar oraciones cortas, que vayan derecho o directo al grano y utilicen una descripción corta y sencilla. Utilicen las estructuras a evaluar, los adjetivos terminados en ing o terminados en ed. Esto es lo que vamos a evaluar en esta evidencia. Ya lo tenemos en la parte superior de las instrucciones. Okay. ¿Y dónde está? La parte superior. Aquí tenemos las preguntas. Estos son ejemplos de preguntas. Por favor, no utilicen las mismas preguntas porque ya fueron proveídas para ustedes. Ustedes tienen que utilizar sus propias preguntas. Y el cómo utilizar esas preguntas o cómo crear sí, cómo construir esas oraciones está en el material multimedia de la unidad. Así que por favor revisen el material multimedia de la unidad. Ok. Preguntas que pueden utilizar y respuestas que pueden dar. Las estructuras. Esta sería la evidencia for my favorite movie. Y voy a parar de compartir aquí. Voy a compartir la evidencia cell phones for sale. Las instrucciones. Evidencia cell phones for sale.
La evidencia cell phones for sale va a evaluar las formas comparativas, incluyendo las estructuras negativas, el uso de adjetivos y el uso del verbo to be. Entonces, en estas instrucciones ustedes tienen dos celulares, en esa evidencia tienen dos celulares, la descripción de dos celulares, qué es lo que hacen. Usted aquí no me añada oraciones, simple y sencillamente haga el número de oraciones de las instrucciones y eso tiene un sentido, eso tiene un propósito. Usted en la primera parte de este cuadro, usted va a hacer 4 oraciones utilizando el comparativo as. Y en la segunda parte, en las otras 4 oraciones, usted va a hacer los comparativos less than y not as en su forma negativa. Entonces, tenemos aquí una oración. De ejemplo, titanium Z1 is not as heavy as silver 100. Is not as heavy as silver X100. Esta estructura de cómo hacer estos comparativos con este comparativo as, valga la redundancia, está en el material que deben estudiar. Entonces, no se aventuren a crear cosas que de pronto puedan tener un mal orden, un orden incorrecto de palabras. Por favor, revisen y estudien el material multimedia de esta unidad para poder desarrollar esta evidencia y poder utilizar el orden correcto de palabras. Tengan en cuenta qué es un adjetivo y qué no es un adjetivo, ¿ok? No me utilicen expresiones que no son adjetivos, que no son características de lo que están comparando, porque entonces sería incorrecto, estarían utilizando la estructura de manera incorrecta. Por favor, revisamos el material multimedia de esta unidad. Tenemos preguntas acerca de estas instrucciones foro, my favorite movie y la instrucción cell phones for sale. Tenemos preguntas. Voy a... Ok, muy bien, gracias Jesús. Entonces, Jesús, vamos a hacer esa parte, voy a seguir la segunda parte de la evidencia, pero entonces perdón, de la sesión, pero entonces voy a hacer esto un poco más que participativo. Voy a comparar, no, voy a mostrar, a compartir. La lista que hemos creado con las oraciones que han tenido errores, con una muestra de las oraciones que han tenido errores dentro de las evidencias que he enviado hasta el momento. Vamos de la oración 9 hasta la 15. Jesús, y yo lo que voy a hacer es asignarte a ti dos oraciones aleatorias, para que nos digas qué crees que está incorrecto en la oración y cómo corregirlo. Si no sabes, también lo puedes decir, no hay problema, aquí estamos todos para aprender, por favor. Entonces solamente me dices qué crees que es incorrecto y cómo corregirlo, y si no sabes, también me dices, por favor. Y lo trabajamos juntos, no hay ningún problema. Por favor, revisa entonces la oración 10 y la oración 13. Número 10 y número 13, yo haré el resto de las oraciones. Te voy a dar un minutito para que revises las oraciones. Entonces, la número 9 dice, I do not go out while it's cold. La número 10 dice, I don't have to bring work home. Y te voy a dar el contexto. Esta es una oración de la evidencia Health Solutions. Recordemos que en esa evidencia hay un personaje que habla sobre no poder dormir y qué debe hacer. Ojo, qué debe hacer. Dice la oración de ese punto o la pregunta de ese punto. Y esta es una oración, la número 10, que dice I don't have to bring work home. La número 11 dice you have to your flu medicine. La número 12, you shouldn't go out to the serene at night. 13 dice, you shouldn't smoker. 14 dice, you have saved money if won't buy a car. Y la 15 dice, I'm going to visit the Wyndham Hotel. Entonces, nuevamente te voy a dar un minutito para que revises las dos oraciones, la número 10 y la número 13. Y yo voy a empezar por las 9 y seguiremos las oraciones trabajándolas aquí.
Tus oraciones es la número 10 y la número 13. Y también puedes utilizar el micrófono. O sea, si lo vas a usar por el chat, no hay problema. Entonces, nuevamente te digo, la número 10 es de la oración Health Solution, donde un personaje le pregunta al aprendiz que no ha podido o no está durmiendo muy bien o está muy cansado. Entonces, ¿qué debe hacer? Ahí está el tip. ¿Qué debe hacer? Esa es la oración número 10. Es el contexto. Muy bien, yo voy a empezar con la oración número 9. Esta oración es de la oración de la evidencia Health Solutions también, cuando un personaje está con fiebre y con gripa. Um, y la oración le pregunta qué debe hacer al respecto. Y entonces la oración dice, I do not go out while it's cold. Entonces, ¿qué le dije yo al aprendiz? Primero, esta parte, oh, go out, no es claro a qué se refiere. Al parecer se siente como si se hubiese intentado hacer una traducción literal de la oración, pero realmente oh, go out no tiene sentido lo que se está hablando, entonces hay que revisar qué se quiere decir en la oración. Entonces, solamente asumo I do not out while it's cold. Y la oración me está diciendo debe, ¿qué debo hacer? Está pidiendo sugerencia, no estoy pidiendo obligación, no estoy diciendo qué es lo que tengo que hacer, está diciendo qué debo hacer, está preguntando sugerencia. Entonces, primero que todo, utilizar el pronombre I es incorrecto porque usted le va a dar sugerencia a la persona. Usted no va a decir, yo voy a hacer esto, no, usted va a hacer, usted debe hacer esto, tú deberías hacer esto. Entonces, cambiamos el pronombre personal. Do not no tiene sentido tampoco porque do es un verbo auxiliar que no utiliza la sugerencia, ¿ok? Entonces yo pondría I should, porque es lo que me está solicitando la oración, la pregunta, o perdón, you should, sorry. You should not, aquí lo voy a poner con mayúscula inicial para que se tenga en cuenta que es un negativo. You should not go out while it's cold outside. Ok, entonces yo le voy a decir a la persona, me estás preguntando por sugerencia de qué debes hacer si te sientes gripa, te sientes mal, te sientes muy cansado. Entonces no salgas, no te vayas afuera de la casa cuando está frío afuera. You should not go out while it's cold outside. ¿Ok? Tengo aquí entonces la número 10. Jesús, ¿qué piensas al respecto de esta oración? Sí. ¿Por qué crees que está mal? Jesús dice, la 10 está mal. ¿Por qué crees que está mal? Tienen que ser
I have don't. Explícame un poco de esto, Jesús. I have don't. Nuevamente, esta es una oración de la evidencia Health Solutions, en donde um, la evidencia nos solicita que darle sugerencia a esta persona que no ha podido dormir, no ha podido, está cansada. Y la oración dice, I don't have to bring work home. Es decir, alguien le está pidiendo sugerencia al aprendiz. Y el aprendiz le debe responder a esa persona. Entonces Jesús dice, la 10 está mal, tiene que ser I have don't. Entonces, ¿qué dices, Jesús? ¿Qué es lo que tiene, qué es la inconsistencia que tiene la oración? Y si no sabes, también puedes decirlo. No hay problema. Ok. Le falta shouldn't, quiere decir que lo que está ahí es correcto. Oración, perdón. Jesús dice, le falta shouldn't o should not en la oración. Muy bien, pero entonces eso quiere decir que se le añade shouldn't o hay que quitarle algo. ¿Qué opinas, Jesús? ¿Jesús estás en sala? Ok, me dices que le falta shouldn't en la oración. Cuando dices falta shouldn't, quiere decir que le vamos a añadir shouldn't o vamos a reemplazar shouldn't por algo más. O sea, vamos a quitar algo en la oración o va a reemplazar algo. Si va a reemplazar algo, ¿por qué? ¿Qué reemplaza? Ok. Entonces dices que don't es lo incorrecto y hay que poner shouldn't. Entonces sería I shouldn't have to bring work home. Así sería la oración. Ok. Entonces Jesús dice I shouldn't have to bring work home. Lo incorrecto de la oración, nuevamente vamos a empezar por el pronombre personal. Estamos hablando de que alguien te está preguntando a ti por sugerencia. Entonces tú no le vas a responder. Si alguien me pregunta a mí por una sugerencia, yo no voy a decir, yo haré o haría esto. Bien,
Lo que se responde correctamente sería, debes hacer esto. Es decir, referirme a la persona. El pronombre personal es incorrecto, entonces voy a corregirlo. Don't, tienes razón Jesús, don't no debería estar en la oración porque don't realmente no es sugerencia para, no es la estructura o corresponde a la estructura para sugerencia. Y have to, tampoco es correcto porque have to es obligación, no es sugerencia. Eso lo tratamos en la sesión anterior. Have to es obligación, no es sugerencia. Sugerencia es should. Entonces, en la oración, en la evidencia dice, you should not bring work home. ¿Ok? Entonces, no dejamos el have to porque ya se convierte en una oración completamente diferente. ¿Ok? Completamente diferente a lo que se está solicitando en la evidencia. En la evidencia estamos solicitando qué debe hacer esta persona para poder descansar más, porque está cansado, está cansada todo el tiempo. Entonces, ¿qué debe hacer esa persona? You should not bring work home. Muy bien. La siguiente oración dice, you have to your flu medicine. You have to your flu medicine. Bueno, el pronombre está correcto porque le están dando la sugerencia a la persona que lo está solicitando. Have to, aquí, no hay un verbo. No hay verbo. Ok, vamos a quitarle después aquí. Flu es gripa, entonces la medicina de la gripa. You have to, no hay verbo. Entonces yo lo que voy a poner aquí es un verbo. You have to take your flu medicine. O medication, yeah. Medication. Entonces, you have to take your flu medication. Podría ser drink. Si es una pastilla, you have to drink your pill. Your flu medication, your flu pill. Una pastilla pill. Pero realmente take es lo más sencillo, es directo al grano a lo que se refiere. Y en esta oración vamos a manejar el have to, pero si es una sugerencia, la sugerencia debe ser siempre el debe. You should take your flu medication. Okay, entonces tenemos que hacer la diferencia. Si nos están pidiendo sugerencia en la pregunta, en la evidencia, tenemos que utilizar el verbo de sugerencia. El verbo de sugerencia es should, siempre. La siguiente oración, número 12, dice, you shouldn't go out to the serene at night. Esta parte no es clara a qué se refiere. Y creo que están haciendo una traducción literal de lo que en Colombia dice el sereno. Realmente, para en inglés sería como una hora del día o una etapa del día, una franja horaria en el día. Entonces yo utilizaría eso. You shouldn't go out. Sorry. You shouldn't go out at dusk. Dusk sería una franja horaria en el día, en donde es como que como que entre la noche y entre el día y la noche, como esa franja en el día en donde se pasa del calor la temperatura del día cambia del día a la noche. Entonces yo utilizaría esa expresión. Tengo la oración, you shouldn't smoke her. Y esa sería para Jesús. Jesús, ¿qué piensas de esta oración? You shouldn't smoke her. You shouldn't, dice, sería de esa manera. You shouldn't take smoker. Ok, gracias Jesús. Tienes parte razón. La parte incorrecta de esta oración es esta parte, smoker.
Sin embargo, tienes que tener en cuenta y tener que revisar el vocabulario de sus oraciones. Smoker es una persona, es un adjetivo, es algo que caracteriza a una persona, es alguien que fuma. Alguien que fuma. ¿Ok? Y revisemos la estructura de la oración, la estructura que hemos visto en material multimedia. Pronombre personal, verbo modal should, el negativo not y un verbo. El verbo debe ser smoke. ¿Ok? Entonces esta oración es you shouldn't smoke. ¿Ok? Esto también tiene que estar muy claro. Smoker es parte de es una característica de una persona, no es un verbo. Y tenemos que utilizar un verbo, tenemos que estudiar en materia multimedia porque tenemos que utilizar un verbo ahí, en esa parte de la oración. Pronombre, verbo modal should, el negativo not y un verbo. Esa es la estructura. Okay. 14, you have saved money if you want buy a car. Este verbo está en pasado y esto es incorrecto. Saved está en pasado, esto es incorrecto en la oración. Y la oración no está solicitando sugerencia. Esta es una oración de la evidencia. ¿Cuál es el nombre de la evidencia? Disculpa. Expression advice. Expression advice. Entonces, aquí debemos utilizar el verbo que nos están preguntando en la evidencia. La evidencia nos pregunta el verbo should. Utilicemos el verbo should porque es una sugerencia. Should es sugerencia. Have to es obligación. Must es más que obligación. ¿Ok? Have to es obligación. Must es más que obligación. Should es sugerencia. Y nos están solicitando una sugerencia. Entonces, en esta oración, you have saved money. Toda esta expresión have saved money es incorrecta. Primero, have, no vamos a utilizar obligación. Y segundo, saved está en pasado. Entonces, no debemos utilizar este tipo de oraciones. No estamos trabajando el pasado en este nivel, en esta unidad. Entonces, la corrección sería, si vamos a usar sugerencia, tenemos que usar el verbo should. You should save money if. Entonces aquí también tenemos una inconsistencia y es que no hay un pronombre personal. Ok. If you want. Este verbo tiene que ir en infinitivo. You want to buy a car. Esta es la estructura que vemos en el material multimedia. Ahí nos explican la estructura que tenemos que utilizar. You should save money. Pronombre, verbo modal, verbo. Pronombre, verbo modal, verbo. Si es negativo, pronombre, verbo modal, el negativo not, verbo. Esta estructura se ve entre material multimedia. Luego tengo if you want to buy a car. If you want to buy a car. Si ya utilizamos esto es un condicional. Esta palabra if es un condicional. Entonces se complica un poco más la oración porque ustedes tienen que seguir la estructura de un condicional y eso no lo hemos visto en este nivel. Entonces, manejemos las oraciones de manera sencilla. En la oración nos pregunta, what should I do? Entonces usted responde, you should save money. Así de sencillo. Pero si ustedes van a utilizar el condicional if, tienen que hacer entonces la oración como es, la oración correcta, con la estructura correcta. El condicional if, el pronombre personal, want to buy a car, ¿ok? Le doy un saludo a Camila, gracias por asistir a la sesión. Ya estamos por terminar la parte de las correcciones. Hemos hecho esta parte de manera un poco más participativa. Jesús ha estado dándonos sus aportes acerca de qué oraciones que tienen las inconsistencias, cuáles son las inconsistencias de los errores de las oraciones y cómo corregirlo. Y ya estamos en la última oración.
Entonces aquí yo he visto varias veces esta oración y este día corresponde creo que a la unidad, a la actividad 1, que creo que ya debe estar superado, pero igual lo voy a mencionar. La estructura, perdón, la oración, I'm going to visit the Wyndham Hotel. Entonces, la inconsistencia aquí es sencilla. I debe tener un verbo y el verbo debe ser verbo to be. Estamos hablando de el progresivo. I, verbo to be, going to visit the. Voy a utilizar los pronombres personales con mayúscula inicial. Perdón, los nombres propios con mayúscula inicial. Entonces la corrección es sencilla. I am going to visit the Wyndham Hotel. I am going to. I am, el verbo tiene que estar ahí. El verbo to be debe estar ahí. No se puede omitir. ¿Ok? Ese es el progresivo. Es el verbo, la estructura going to, que hemos ya evaluado en la actividad 1. I am going to visit the Wyndham Hotel. I am going to visit the Wyndham Hotel. I am going to visit the Wyndham Hotel. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de las inconsistencias, de los errores y la forma de corregirlo o las estructuras que hemos visto hasta el momento? ¿O tenemos alguna pregunta acerca de cuándo utilizar should, cuándo utilizar have to, cuándo utilizar must, que es lo que se evalúa en el Learning Activity 2? Y podemos usar el micrófono también. ¿Preguntas? Ok. Eso dice no. Camila, ¿tienes alguna pregunta? Ok. Entonces, esta es la sesión del día de hoy. Si tenemos alguna pregunta, los medios de comunicación persisten. Estamos en foros, notificaciones y el correo. Así que por favor, y si tienen preguntas antes de enviar la audiencia, también lo pueden hacer. ¿Ok? Muchas gracias entonces por asistir a la sesión. Doy por terminada la sesión. Quedamos en contacto. Listo.